Bienvenidos a todos, todas. Por favor, las personas que están conectadas en Zoom nos pueden confirmar si están escuchando. Bueno, muy bien. Sí, claro, sí, sí están escuchando. Quisiera entonces presentarles al profesor Ricardo Urtubia. El profesor Ricardo Urtubia es profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica de Chile y profesor del Departamento de Arquitectura. Es coasesor de un estudiante doctoral que ahorita precisamente está en Chile, autor de varios artículos recientes muy importantes, y además de eso nos visita por primera vez aquí a Bogotá. Y pues bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación al encuentro Zoom. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Estoy muy contento de estar acá. Hace tiempo que quería conocer Bogotá y conocer la Universidad de los Andes, que es muy reconocida en estos temas a nivel internacional, y nosotros colaboramos mucho con Colombia. Generalmente, yo diría que de Latinoamérica, Colombia es el país con el que más colaboramos, así que es un gusto estar acá reforzando esas redes. Bueno, mi presentación se titula Ciudad y Machine Learning, nuevos datos y oportunidades. Voy a hacer un disclaimer de inmediato. Yo sé poco y nada de Machine Learning. Yo estudié ingeniería, soy ingeniero civil industrial, hice después mi doctorado en matemáticas, me especialicé en modelación matemática de localización y de crecimiento urbano, y de Machine Learning sé poco, ¿ya? Entonces, esto es una colaboración con varios colegas, algunos de ellos sí especialistas en Machine Learning, y en verdad es un trabajo interdisciplinario, ¿ya? Y creo que eso le da un valor adicional. Entonces, lo que les quiero... Tienes que hacer clic sobre esta para que... Hay que hacer clic sobre la diapo para que pase. No, tienes que moverte hacia... Ahí, ya. Entonces, vamos a estar con problemas porque necesito estar constantemente apretando aquí. Bueno, pero la motivación de este trabajo, yo, como bien dijo Álvaro, soy profesor en un departamento de Ingeniería de Transporte, y también soy profesor en una escuela de arquitectura. Y a pesar de mi formación de ingeniero, yo recibí como mandato al momento de ser contratado tratar de armar este puente entre ingeniería y arquitectura, que es un puente que no existe, no es muy evidente cómo armarlo, a pesar de que debería ser, porque en particular la ingeniería de transporte y la arquitectura, ambos son disciplinas que miran la ciudad y se preocupan de ella. Pero eso se da poco. Entonces yo, sin tratar de sobrepasar mis atribuciones, empecé a buscar formas de hacer esto y encontré que la primera y la más obvia es usar herramientas de la ingeniería y aplicarla a problemas que son problemas típicos de la arquitectura o del urbanismo, o de la planificación urbana, ¿ya? Entonces, no, si haces clic allá, yo pierdo. Bueno, perdón, esto es la Escuela de Ingeniería de la Católica, y la siguiente es, por favor, otra más. Yo le doy mejor porque está lleno de animaciones, entonces voy a... ¿ya? Entonces, yo cuando comencé a trabajar al volver de mi doctorado, me pregunté cómo podía en el fondo usar herramientas de la ingeniería en problemas típicos de la arquitectura. Y un problema típico de la arquitectura es cómo hacemos espacios públicos y cómo hacemos que estos espacios públicos sean más atractivos o se perciban más seguros, ¿ya? ¿Cómo hacemos que la gente prefiera un espacio público? ¿Qué es lo que hace que un espacio público sea atractivo, que sea utilizado? Los urbanistas y arquitectos saben esto, tienen una intuición sobre qué debe tener un espacio público, pero a la hora de describirlo con variables, con una descripción como más bien cuantitativa, es difícil decir qué es lo que hace que un espacio público sea atractivo. Además, hay heterogeneidad en las preferencias. Hay personas que encuentran que este espacio público es más atractivo y otros que este espacio público sea más atractivo. Entonces yo me metí de lleno a usar herramientas que son las encuestas de preferencias declaradas junto con modelos de elección discreta, de discrete choice, para tratar de entender cosas como cuando un andén o una vereda, como le decimos nosotros, es más atractivo, cuánto valora la gente el hecho que hay un árbol, cuánto valora la gente que las fachadas tengan colores, por ejemplo, cuánto valora la gente que las fachadas sean transparentes o no, o otras cosas mucho más pedestres, por así decirlo, como
cómo afecta la percepción de seguridad de las personas al interior de un carro del metro cuando hay distintos niveles de hacinamiento, ¿ya? Entonces yo me fui metiendo en trabajos como eso. También en tratar de entender, por ejemplo, cuáles son las preferencias por diseño de infraestructura. Este es un trabajo muy preliminar en que la infraestructura era prácticamente inexistente, a cosas un poco más sofisticadas, que tienen que ver con, por ejemplo, entender cuánto valora más una persona el que la ciclovía tenga cierto ancho, o que la ciclovía tenga, o que esté pintado o no, que tenga elementos segregadores, que esté al nivel de la calzada o al nivel de la acera peatonal, ¿ya? Y todo eso es algo que hicimos con, voy a volver una atrás, todos estos son experimentos de preferencias declaradas con imágenes que uno construye y que son muy poco realistas, ¿ya? Ustedes miran esto y dicen, esto es un Photoshop, ¿no? Una composición, un collage en el fondo que nunca es muy realista, esto aún menos, ¿ya? Y no estamos seguros de si la gente está realmente percibiendo esto como lo percibiría en la realidad, ¿ya? Entonces hay un problema de validez ecológica. Además, son escenarios súper restringidos. Yo aquí juego con algunas variables. Cambio el ancho de la ciclovía. Pongo más o menos auto. No puedo agregar muchos niveles ni muchas variables porque explota la combinatoria de variables posibles y se mueve muy difícil el experimento. Entonces, los espacios públicos son complejos, tienen muchos atributos, ¿ya? Hay mucho ruido en ellos también. No es como llegar y no es como describir. Generalmente los que hacemos ingeniería de transporte, cuando hacemos modelos o cuando hacemos encuestas de preferencias declaradas, lo típico es preguntar si usted va a viajar entre el punto A y B y tiene este modo o este otro modo. Uno puede escribir fácilmente tiempo de viaje, cosas que son cuantitativas y fáciles de imaginar, ¿ya? Pero si estamos hablando de un espacio público, eso es difícil de describir incluso en palabras, ¿ya? Y la única cosa que realmente describe bien un espacio público es la imagen del espacio público, o mejor aún, estar en el espacio público y experimentarlo, ¿ya? Entonces hay mucho ruido, hay ruido, tienes que hacer clic ahí. Ahora sí, perfecto. La percepción puede estar muy sesgada por la experiencia de las personas, por el contexto que va más allá del lugar mismo, ¿no es cierto? O sea, puede ser que un lugar se vea muy tranquilo, pero nosotros sabemos que en la esquina siguiente es peligroso, y puede ser que eso sesgue nuestra percepción. Y todo esto entonces en el fondo nos llevó a la idea de que hacer experimentos grandes, o sea, experimentos de preferencias declaradas, pero más realistas, con imágenes reales, y con un N muy grande, podía ayudar a solucionar parte de estos problemas, ¿ya? Entonces, ahí emergen una serie de dificultades, porque ¿cómo haces diseño experimental tú de un experimento en que tú estás tomando imágenes del mundo real? Tomas imágenes del mundo real, tú no tienes ningún control sobre los atributos que hay en esas alternativas, en esa imagen. Las imágenes son lo que son. Uno no puede fácilmente mirar una imagen y decir, aquí el nivel de verde de esta imagen es tanto por ciento, o la cantidad de árboles. Cuantificar lo que hay en las imágenes, lo que describen los espacios públicos que están en las imágenes, no es trivial. Es costoso hacer experimentos masivos, ¿ya? Y está el tema de la validez ecológica. El tema de la validez ecológica, aquí traigo este artículo que publicamos con un ex estudiante mío, Tomás Rossetti, en que exploramos la validez ecológica de distintos mecanismos de representación de paisajes para este tipo de encuestas, ¿ya? Probamos videos en 2D, videos inmersivos, imágenes, y encuestamos a gente en el lugar, siendo la encuesta en el lugar la que nosotros supusimos es la que realmente captura mejor la percepción de las personas. Y encontramos que, por supuesto, el video inmersivo captura mejor la percepción de las personas que las imágenes quietas, ¿no es cierto?, o los videos planos, pero en algunas cosas, como por ejemplo la percepción de seguridad, no importa mucho eso. Y una imagen 2D de un lugar es capaz de transmitir bien o igual de bien que el estar en el lugar la percepción de seguridad, ¿ya? O eso es por lo menos lo que nosotros descubrimos con nuestro experimento. Y eso, yo me apoyo un poco en esto para decir, mira, es válido, ¿ya?, usar este tipo de herramientas, y por eso, por supuesto, no es perfectamente válido, pero es suficientemente cercana a la percepción al usar imágenes, por lo tanto son herramientas válidas. Entonces, nos aprovechamos de un set de datos que ya existía, que se llama PlacePulse, que lo puso
MIT, el Media Lab de MIT lo lanzó al mundo, y era una página web donde la gente contestaba, era como un juego, uno se metía y la página web te mostraba 2 lugares del mundo, elegidos al azar dentro de 56 lugares del mundo, y te decía, ¿qué lugar se ve más seguro? Y tú respondías. Y era entretenido, de hecho, tienen 1.200.000 respuestas. La gente se metía y contestaba varias veces. Ah, este se ve más seguro, este se ve más... uno podía cambiar la dimensión y podía poner bonito, aburrido, depresivo, animado, seguro, adinerado, ¿ya? Y esas eran como y tenemos un montón de respuestas de lugares del mundo o experimentos en que se comparaban lugares del mundo y las personas decían, este me parece más bonito, este me parece más adinerado, este me parece más seguro, ¿ya? Tomando estos datos, o sea, y bueno, con estos datos, que son de otras personas, ¿ya? En este paper, por ejemplo, ya se han usado algoritmos de Machine Learning para predecir directamente el score en términos de seguridad, belleza, qué tan adinerado es el lugar, y los algoritmos de Machine Learning lo hacen bastante bien, ¿ya? Pero son una caja negra. El algoritmo de Machine Learning toma todos estos datos, como una especie de juguera, y da el resultado, dice, tú le das una imagen nueva y te dice, ah, esta imagen tiene este puntaje de belleza, o este puntaje de seguridad. Y no entendemos bien, y predice muy bien, pero no entendemos bien qué elementos, o cómo los distintos elementos están contribuyendo a esta percepción de seguridad o a esta percepción de belleza. Y además, todos los experimentos que hubieron no consideraron heterogeneidad en las preferencias. ¿Por qué? Porque los datos, al hacer esta encuesta, no te preguntaba nada, tú simplemente entrabas y respondías, ¿no? Y esto lo contestó personas de todo el mundo. Entonces la idea que nosotros tuvimos fue usar estos algoritmos de Machine Learning, pero no hasta el final, sino hasta cierto punto. Es decir, mira, estos algoritmos de Machine Learning son muy buenos para, por ejemplo, detectar qué cosas hay en las imágenes, para cuantificar los atributos de las imágenes de los lugares. Y entonces tomamos imágenes, las pasamos por ejemplo, un segmentador semántico en este caso, eso nos permite extraer los atributos y usamos esos atributos en un modelo de elección discreta, un logic multinomial, por ejemplo, o una regresión logística, no sé con qué nombre lo conocen ustedes acá. Entonces, usamos un segmentador semántico originalmente diseñado para vehículos autónomos, o sea, un segmentador que está hecho para correr en tiempo real sobre un video, ir detectando dónde hay otros autos, dónde hay peatones, dónde hay árboles, cosas así. Y usamos eso y tomamos las imágenes que eran del orden de, no me acuerdo, pero varios cientos de miles de imágenes, las procesamos, las pasamos por este segmentador y obtuvimos para cada píxel de la imagen qué elemento era el más probable que estuviera en ese píxel. Vegetación, calle, edificio, ciclista, incluso, aunque esto no lo hacía muy bien, autos, cercas, peatones, etc. Teníamos esto que llamamos que eran los atributos como de high level, alto nivel, ¿ya? ¿Qué cosas hay en la imagen? Tomamos otros atributos como por ejemplo la presencia de bordes, la presencia de blobs, estos como elementos que la hipótesis que nosotros manejamos es que hacen que por ejemplo, una fachada con más blobs es una fachada con más detalle, ¿ya? Es más, no sé si es mejor o peor, pero es distinto a una fachada plana. También tomamos en cuenta el histograma del color, porque una imagen de un día soleado, ¿no es cierto?, no es lo mismo que una imagen de un día nublado, y eso queríamos controlar por eso también, ¿ya? Entonces el histograma del color lo extrajimos también para todas las imágenes, y fueron atributos adicionales. Y usando eso, estimamos un modelo en que teníamos las imágenes, teníamos los atributos, los de high level y low level, y con eso básicamente construíamos aquí le llamo percepción, pero era una función de utilidad, ¿ya? Donde teníamos parámetros que acompañan a los atributos y tenemos las respuestas de las personas. Y calculamos los parámetros que maximizan la verosimilitud, ¿no es cierto?, de estas respuestas, y encontramos en el fondo parámetros que nos explican de alguna forma cuánto valoran o cómo valoran las personas estos atributos a la hora de decir que un lugar es seguro, bello, aburrido, etc. ¿Ya? Por supuesto, estimamos un modelo distinto para cada dimensión. Los resultados se ven acá, y esta es la parte un poquito decepcionante porque no es fácil, nosotros queríamos hacer esto para tener interpretabilidad, y la interpretabilidad no es tan evidente, es difícil. Entonces voy a detenerme solo en algunos ejemplos. Para wealthy, adinerado, dividimos las imágenes en el horizonte, en la mitad, y calculamos atributos sobre el horizonte y bajo el horizonte. ¿Por qué? Porque si tú tienes pavimento abajo, es normal. Si tienes pavimento arriba, es que algo raro está pasando, ¿ya? Entonces queríamos hacer esa distinción. Entonces, por ejemplo, ver ciclistas
en la parte superior de la imagen da un parámetro positivo y significativo para wealthy. Ver ciclistas en la parte inferior de la imagen daba positivo y, o sea, negativo y significativo. Esto es bien difícil de interpretar, ¿ya? Pero es un primer intento. Sin embargo, nuestros resultados a la hora de predecir cómo se ve una imagen funcionaron bastante bien, y eso les quiero mostrar ahora. Estos son del set de datos, de las imágenes que estaban en el set de datos, cuáles eran a la izquierda las menos y a la derecha las más. A la izquierda aquí tenemos las menos bellas y allá las más bellas, según el modelo, ¿ya? Una vez que aplicamos el modelo a todas las imágenes y estas son las menos y estas son las más. No son exactamente las menos y las más, una selección de el 5% más feo y el 5% más bonito, por ejemplo. Aquí aburridas, estas son las menos aburridas, ¿ya? Y estas son las más aburridas, y ustedes la mirarán y dirán, sí, de acuerdo, eso se ve más aburrido, ¿no es cierto?, que esto de acá. Sí. Calles vacías sin nada. Depresivo, esto es menos depresivo, eso es más depresivo, ¿ya? Se ve razonable. Esto es lo que el modelo está prediciendo. Y así. Entonces, lo que hicimos después fue tomar Santiago y barrerlo con Google Street Maps y sacar creo que cada 25 metros, una foto. Foto de Santiago, y barrimos todo Santiago, todo lo que Google Street Maps nos permitía barrer, y le aplicamos el modelo y, por ejemplo, esto es lo que predice para aburrido. A mí, yo no soy un gran fan de las autopistas urbanas, las autopistas urbanas aparecen marcadísimas aquí como lugares aburridos, ¿eh? Es bien interesante. Animado. ¿Qué lugares son animados? Aparece el centro histórico y el centro nuevo, por así decirlo, hacia donde se movió la actividad comercial y las oficinas y todo eso. Lo bello, después les voy a mostrar un mapa del nivel de ingreso en Santiago y van a ver que lamentablemente la correlación entre belleza y nivel de ingreso del barrio es alta. Aquí están las comunas más ricas, son las más bellas según esto. Sin embargo, hay bolsones de belleza repartidos en otro lugar de la ciudad, ¿ya? Seguro, nuevamente, también hay una correlación alta entre lo que se percibe seguro y lo que se percibe bello. Y wealthy. Y aquí me detengo porque no hay ningún dato oficial que nos diga qué tan seguro, o tan seguro tal vez, pero qué tan aburrido el lugar de la ciudad, no hay ningún dato oficial que me permita validar mis resultados. Pero para esto sí tengo datos. Si yo tomo, por ejemplo, el censo, tomo el censo y grafico el porcentaje de jefes de hogar con estudios superiores en cada manzana, me sale este mapa, ¿ya? Que básicamente replica lo que nuestro modelo decía. Aquí está aquí de la gente rica, estos son los hogares donde hay mayor cantidad de jefes de hogar con estudios superiores, que es un predictor del nivel de ingreso, ¿ya? Entonces estábamos muy contentos porque nuestro modelo predecía bien, ¿ya? Comparamos con otras cosas, por ejemplo, vehículos por persona a nivel de municipalidad. Aquí está vehículos por persona observados y aquí está nuestro predictor, el score, por ejemplo, por así decirlo, de wealthy, de adinerado, y nos da un ajuste de 0,8, un recuadrado de 0,8 bastante bueno. Y algo muy interesante acá es que nuevamente aparecen las comunas ricas aquí con este gap que yo encuentro que es brutal, que en el fondo son los dos Santiago. El Santiago primermundista, por así decirlo, rico, y el Santiago pobre, ¿ya? Así se ven las variables cuando las miramos si están correlacionadas o no. Estos son todos los puntos, no en Santiago, sino que en nuestro set de datos con que estimamos. Y vemos que la belleza, por ejemplo, no está muy poco correlacionada con lo aburrido que sea un lugar, ¿ya? Pero la belleza sí está muy correlacionada con lo depresivo y con cuando vuelva a la imagen, y con lo adinerado, ¿ya? Y así. Hay algunas cosas que no están nada correlacionadas y otras que sí están muy correlacionadas. Ahora, esto está publicado en este artículo. Lo dejo acá por si a alguien le interesa. Me imagino que después vamos a dejar las diapos para que el que esté interesado las pueda revisar. Nosotros dijimos, aquí nos interesa conocer la heterogeneidad de la percepción. De nada nos sirve decir este lugar según un modelo calibrado con las respuestas de 1.200.000 personas que no sé quiénes son, ¿ah? Me dice que este lugar es bonito o que este lugar es adinerado. Yo quiero entender cómo lo percibe una mujer versus un hombre. Yo quiero entender cómo lo percibe alguien rico versus alguien pobre. Quiero entender cómo lo percibe un ciclista versus un automovilista. Entonces hicimos nuestra propia encuesta en que recolectamos algunos datos adicionales. Preguntamos
edad, nacionalidad, país de residencia. No logramos ser muy internacionales, así que la nacionalidad es casi siempre Chile, y el país de residencia también. Región, nivel educacional y principal transporte que utiliza. Y además, preguntamos algunas cosas, incluimos algunas preguntas para utilizar como indicadores psicométricos eventualmente, respecto a estilos de vida o maneras de habitar la ciudad. Por ejemplo, dígame de 1 a 5 qué tan de acuerdo está con esta aseveración. Prefiero un patio más grande en mi casa antes que más plazas públicas. Hay personas que dicen, no me importa el espacio público, yo quiero tener mi casa con mi espacio privado que reemplace ese espacio público. ¿Ah? O estoy dispuesto prefiero ir más cerca de mi trabajo aun cuando eso implique tener una vivienda más pequeña. Hay percepciones, o sea, hay estilos de vida distintos que uno de alguna manera podría capturar con esto. Bueno, hicimos esto y repetimos básicamente con las mismas imágenes el experimento. Menos respuestas, tenemos 27.000 respuestas, 1.536 personas respondieron a nuestra encuesta, muchas de ellas varias veces, por eso tenemos más respuestas que encuestados. Y reestimamos los modelos, pero ahora tomando en cuenta cosas como y el set de datos está disponible ahí para el que quiera llegar y usarlo mientras cite los papers, no hay problema. Y aquí hicimos algunas cosas adicionales. Por ejemplo, antes teníamos solamente los píxeles, la segmentación semántica. Aquí aplicamos un nuevo algoritmo adicional que, además de detectar qué es cada píxel, nos permitía detectar objetos. Esto es una persona, esto es un bus, esto es un auto. No es lo mismo decir, en esta imagen estos píxeles son autos, que decir, aquí en esta imagen hay 10 autos, o 5 autos, o un auto. ¿Ya? Y estimamos, nuevamente, modelos. Aquí la interpretabilidad es un poco mejor. Hicimos cosas como, según que yo creo son interesantes, como por ejemplo, interactuar atributos, características de las personas con atributos de la imagen. Por ejemplo, si yo soy peatón, la presencia de peatones no nos dio significativa. Aquí solamente estoy modelando la percepción de seguridad, ¿ya? No estoy mostrando las otras dimensiones, porque a todo esto los datos están ahí y no hemos estimado todos los modelos. Hay grandes oportunidades para los que quieran usarlos, ¿ya? La presencia de peatones no apareció ser significativa nunca, excepto cuando interactuábamos con el que yo hubiera respondido que soy habitualmente un peatón. O sea, los peatones valoran positivamente la presencia de peatones en la calle como un elemento que aumenta la seguridad percibida del lugar. Los automovilistas, no. Los ciclistas tampoco. Por ejemplo, la presencia de autos tenía un efecto positivo y significativo, ¿ya? Pero si tú eres mujer, ese efecto era menos positivo, ¿ya? De hecho, casi nulo. Las mujeres, al parecer, no valoran tanto como los hombres la presencia de autos en las calles como un elemento que aumente la seguridad percibida. Entonces, estos resultados ya nos parecen un poco más interesantes porque nos permiten hacer políticas o dar o informar mejor a la confección de políticas públicas en temas relevantes como por ejemplo el género de las personas o el modo de transporte que usan. Entonces así se ve el mapa de seguridad percibida en Santiago. Este es muy parecido al mapa que les mostré antes calibrado con los datos de PlacePulse, que es un set de datos mucho más grande. Esto es el mismo, o sea, esto es seguridad pero calibrado con nuestros datos. Pero es parecido, ven que nuevamente las comunas ricas son las que tienen un mayor puntaje de seguridad percibida. Pero aquí lo que podemos hacer es esto, es calcular cómo es la seguridad percibida por género, hombre o mujer, y ver cómo está distribuido. Y vemos que las mujeres están sistemáticamente percibiendo que los lugares son menos seguros que los hombres, lo que no debería sorprender, ¿eh? Sobre todo en una ciudad latinoamericana. Y los hombres tienden a percibir los lugares más seguros. Pero no solo esto, además podemos hacer este mapa, que se ve un poco ruidoso, pero muestra que hay algunos lugares donde, de hecho aquí, como que no acompaña mucho, si lo ven en la pantalla de su computador va a ser más claro, pero en el centro histórico es donde la diferencia entre percepción de seguridad entre hombres y mujeres es más grande. Hay atributos en las imágenes que describen el centro histórico que hacen que las mujeres se sientan más inseguras ahí. Y esto es algo que está prediciendo el modelo, nos pareció interesante. Ahora, y esta que a mí me encanta, que es la percepción de seguridad según modo de transporte habitual. Los automovilistas tienden a encontrar que todo es más inseguro. En cambio, los peatones, usuarios del transporte público y ciclistas tienden a tener una mejor impresión, y eso hace sentido porque estas son personas que están moviéndose por la ciudad, exponiéndose ellos mismos a la ciudad y no están blindados dentro de una caja metálica, ¿ya?
el blindarse una caja metálica hace que tú percibas que todo es más inseguro. Me hace sentido. ¿Ya? Y así se ve la diferencia entre peatones y automovilistas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, pero aquí ya no es el centro, solamente el centro y algo hacia acá, estas son comunas de ingresos más bien bajos también. ¿Ya? Y esto es interesante. Y la gracia es que uno podría ir y hacer zoom, ¿no? Porque esto es un mapa de todo Santiago, pero uno podría ir a mirar lugares puntuales y tratar de entender bien qué está pasando. Esto, por supuesto, no reemplaza el ojo entrenado de alguien entrenado en hacer diseño urbano. ¿Ya? No pretende reemplazar al arquitecto que sabe hacer diseño urbano. Esto es una herramienta complementaria para mirar grandes datos a gran escala y a veces a menor escala, pero para complementar eso. Esto está publicado acá. Fue la tesis de Tomás Ramírez, que se grabó hace un rato ya, justo antes de la pandemia. Y la pregunta es, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Ah? Porque, claro, yo genero todos estos mapas, ¿y para qué sirven? Porque son mapas que se ven bonitos, algo interesante. Y la respuesta es que no es absoluto nothing. ¿No? Sí sirve para algo, y lo probamos, más allá de poder generar estos mapas y decir, mira, este lugar se percibe más seguro, este lugar se percibe más bello o más adinerado. Lo usamos como variables explicativas de otros modelos. Por ejemplo, un modelo de único de precio. Un modelo de único de precio es una regresión lineal donde en el lado izquierdo, la Y, es el precio de la vivienda, y en el lado derecho tenemos un vector de atributos: densidad habitacional, ingreso medio zonal, no sé, accesibilidad a comercio, servicios, etc. Y eso nos permite encontrar un modelo que previga o explique los precios del lugar. Entonces nosotros teníamos modelos estimados de antes, a los que le agregamos algunas variables. No todas resultaron ser significativas, pero estos, no sé si lo notan, pero esto es solamente viviendas en la zona rica de la ciudad. ¿Ya? Un modelo sesgado para un subconjunto de la ciudad. Pero para estas viviendas, el estar en un lugar, en un buffer de 500 metros, con un alto score de aburrido, hacía que el precio fuera más alto. Los lugares más aburridos, para la gente de ingresos altos, son más apetecidos, por así decirlo. Perdón, bello, lógico, más bonito. Yo estoy dispuesto a pagar más por un lugar más bonito, pero también por un lugar más aburrido. Y si recuerdan bien, belleza y aburrimiento no están correlacionadas. Eso me permite también, no puedo meter dos variables muy correlacionadas acá. Una de las dos va a ser poco significativa. Entonces, este resultado nos parece interesante. Este es un ejemplo. Este otro ejemplo es un modelo de elección de localización, en que tenemos a los 18.000 hogares de la encuesta de movilidad que se hizo en Santiago en 2012. Conocemos dónde viven, podemos caracterizar el lugar donde viven, y estimamos modelos de localización para distintos tipos de hogares. Estos son low income, se me olvidó que era esto, pero ya, low income, high income. ¿Ya? ¿Y qué nos apareció interesante? Por ejemplo, la variable belleza era relevante, o sea, arrojaba parámetros significativos para algunos grupos de hogares, ¿ya? Y lo mismo aburrido acá. Entonces, por ejemplo, aquí aburrido, nuevamente, los ingresos altos. ¿Qué era esto? Se me olvidó que era NC y C. Car y no car, no creo, porque los ingresos altos que todos tienen autos. Pero aquí nuevamente, el que el lugar fuera aburrido era algo valorado positivamente, aumenta la probabilidad de que un hogar de esas características escoja ese lugar previo. Y para la elección de modo de transporte también. Esta fue la tesis de Sofía Hernández, y aquí usamos también estas variables para tratar de explicar la elección de modo de transporte en viajes al colegio de niños, ¿ya? O de niños acompañados de sus padres. Y vemos que algo pasa con aburrido, porque aburrido sistemáticamente sale significativo. El que la ruta a lo largo que une el colegio y la casa fuera aburrida, aumentaba la probabilidad de que el viaje se hiciera en bicicleta. ¿Ya? No tenía un efecto en ninguna otra cosa, pero tenía ese efecto en la bicicleta. Si el lugar era depresivo, disminuía la probabilidad. Si el origen, si la ruta era depresiva, disminuía la probabilidad de que yo hiciera ese viaje en bicicleta. Si es que el origen es aburrido, el origen del viaje, un buffer en torno al origen del viaje, disminuye la probabilidad de que el viaje se haga caminando. Entonces, nuevamente, estas variables, que son complementarias a las variables que generalmente uno tiene, como el largo del viaje, las características socioeconómicas de las personas, distancia a estaciones de metro o paraderos de transporte público. Además de esas variables, esto da información complementaria que permite estimar mejores modelos.
Y eso es lo que les... No sé cómo estoy de tiempo, pero creo que estoy... Bien. Entonces, ¿qué les mostré? Espero no haberlo aburrido. Les mostré un método para modelar las preferencias y la percepción de los espacios públicos. Que están basados en mezclar Machine Learning con modelos de elección discreta. A pesar de que la interpretabilidad de nuestros resultados todavía no es así brutal, hay algo de interpretabilidad y eso tiene un valor, ¿no? Porque no solamente queremos predecir, queremos entender. Hay alta correlación con algunos indicadores observados, eso nos permite de alguna manera validar el modelo o concluir que lo que estamos modelando es verosímil, ¿ya? Es, por lo tanto, un buen proxy para valoración de los atributos públicos en la evaluación social de proyectos. Uno podría pensar que uno podría usar este tipo de herramientas para hacer encuestas en que uno incluye un precio, no sé cómo, y podamos estimar, por ejemplo, el valor de tener un árbol a la hora de remodelar una calle. Cuando se evalúan proyectos de transporte, por ejemplo, se considera el ahorro de tiempo de viaje, ¿no es cierto? Algunas mejoras en el espacio público, pero ¿cómo valorizamos el que el proyecto A va a poner 100 árboles y el proyecto B va a poner 10 árboles? ¿Ah? Podemos valorizarlo en términos de captura de CO2, no sé, pero en términos de cómo la gente lo percibe y quizás la gente esté dispuesta a pagar más, ¿ah? O no dispuesta a pagar más, pero esté dispuesta a usar más un espacio así, lo que también es positivo. Este tipo de herramientas podría ser una buena, o sea, se le podría dar un uso en esa línea. Bueno, lo que les decía, podemos interpretar, pero todavía no es perfectamente intuitivo. Hay atributos que nos faltan, los algoritmos que hemos usado no tienen todo lo que queremos. Por ejemplo, hay un tema que hoy se ha vuelto particularmente relevante, que es el tema del graffiti. Un lugar con más graffiti, y no cualquier graffiti. Hay grafitis que son, que le dan valor al espacio público y grafitis que hacen lo contrario. Y eso ya es más difícil de detectar, pero probablemente algoritmos de Machine Learning que existen ya y que nosotros no hemos probado nomás todavía, pueden hacer eso. Y hay otras cosas interesantes. Estas son imágenes planas y no sabemos el efecto, el rol que está jugando cosas como la profundidad. ¿Ya? No es lo mismo tener un lugar que se acaba aquí, esta sala se termina ahí 5 metros más allá. No es lo mismo eso que un lugar donde yo veo el horizonte. ¿Ya? Eso genera una percepción distinta. ¿Ya? Entonces, la profundidad de los objetos es relevante y es algo que todavía no hemos mirado en detalle y probablemente por ahí hay mucho espacio para mejorar. Y como vimos al final, esto tiene utilidad empírica como variable explicativa, ¿ya? Para otros modelos de transporte, modelos de elección de localización, modelos de precios de suelo. ¿Es realmente mejor? Mejor usar los atributos. O sea, yo podría tomar los atributos con que estimo la probabilidad de que un lugar sea bello o seguro, y podría, en vez de poner este score de bello seguro, podría poner directamente los atributos. Hicimos pruebas nosotros y es mejor poner la variable ya procesada de la belleza o de la seguridad que los atributos que explican esa variable. ¿Ya? No resultó ser mejor. Y aquí hay algo, les mostré que habíamos preguntado por percepciones, estos indicadores psicométricos que mostré. Eso todavía no lo hemos usado, yo creo que ahí hay espacio para mejorar mucho más los modelos, porque es interesante entender que un hombre y una mujer perciben los lugares de manera, por ejemplo, de la seguridad de un lugar de manera distinta. No hay mucho más que decir al respecto, o sea, tal vez hay mucho que decir, pero en el fondo eso es algo que ya sabemos. Pero hay otras cosas que caracterizan a las personas que no son observables, que son las que generalmente modelamos a través de variables latentes, que nos permiten entender sus sesgos, sus actitudes. Por ejemplo, hay gente que tiene un sesgo anti cosas públicas. No le gusta el transporte público, no le gustan los espacios públicos, le gustan más las cosas privadas. Eso es un sesgo, y entender cómo esos sesgos afectan la percepción de los espacios públicos es relevante, no solamente porque es una pregunta científica interesante, sino porque a la hora de hacer políticas públicas, entender eso mejor puede ayudarnos a alcanzar mejores, quizás entender por qué esas personas que están percibiendo como algo poco atractivo puede ayudarnos a hacer espacios públicos que hagan que ellos sí quieran ir al espacio público. ¿Ah? Estas personas que no quieren usar el espacio público. ¿Ya? Y ahí dejo nuevamente la invitación a quien quiera a usar los datos o a colaborar con nosotros. Yo encantadísimo de colaborar en esto. Y hasta ahí está todo. Muchas gracias por su atención. No tenemos tiempo para preguntas. Bueno,
muchísimas gracias, Ricardo. Y viene el momento de las preguntas. No sé si arranquemos por acá en Zoom. Creo que pueden escribirlas, por favor, y ya las leemos en el chat. Tengo varias preguntas. La primera es encontrar una correlación, porque hablábamos mucho de seguridad urbana, pero quería saber si conectaba una correlación entre la seguridad del vehículo, accidentes y la contraria. No, nos hicimos esa pregunta. Cuando uno pregunta por seguridad, en castellano tenemos el problema que seguridad vial o seguridad del otro tipo es como la misma palabra, ¿no? En inglés está safety y security, que se intuye que son distintos. Cuando nosotros hicimos esta encuesta, incluimos una dimensión que era walkability, que en verdad lo que decíamos era, díganos por cuál de estos dos lugares a usted le parece que es más seguro caminar. Ahora, no fuimos explícitos en decir si es que nos referíamos a que era seguro en términos de viales o en términos de que no me vayan a asaltar. ¿Ah? Pero quisimos dejarlo así a propósito, porque son cosas que no son cosas ortogonales y que uno diga son perfectamente distintas. Tal vez uno podría querer medir eso, pero tendríamos que hacer un experimento distinto y una pregunta distinta. ¿Esa era una pregunta? ¿La otra era? Ah, perfecto. Ajá. Si uno podría construir, usando estos modelos, una calle óptima, la calle más bonita. Sí, mi colega que entiende de algoritmos de Machine Learning, que es Hans Lobel, que es profesor también en la Católica, pero él, así como yo estoy mitad ingeniería, mitad arquitectura, él está mitad ingeniería de transporte y mitad computación. Entonces, él me decía, sí, podemos hacer esto eventualmente, ¿ah? Pero no es tan obvio, porque el resultado no es único. Entonces vas a tener múltiples lugares. ¿Ah? Y también, bueno, y podríamos decir, cuál es el lugar más bello para una mujer, para un hombre, pero incluso, dependiendo para quién, vas a tener, para cada tipo de persona o para cada tipo de usuario, vas a tener múltiples resultados posibles. Pero es algo que lo conversamos, la verdad, no hemos explorado eso, pero Hans me acuerdo que decía, podríamos hacer eso eventualmente. Yo sé que se puede hacer, porque hay otros algoritmos de Machine Learning que hacen cosas parecidas, no con espacios públicos, pero con, no sé, rostros de personas, ¿no es cierto? Maximizar la belleza del rostro de una persona. Se podría hacer algo parecido con eso. Tenemos una pregunta desde Zoom, pregunta Nelly García. Respecto a la valorización de los atributos, los algoritmos que ustedes usaron permiten abrir la caja y entender cómo diferentes personas valorizan ciertos atributos para considerar que el espacio es seguro o aburrido o bonito. Pregunta es como una aceleración. Sí, efectivamente, eso es lo que hicimos. En este trabajo en particular lo que hicimos fue tratar de medir qué cosas son percibidas de forma positiva por quiénes. En este caso, por ejemplo, peatones, que valoran la presencia de peatones. La diferencia, por ejemplo, aquí entre... por ejemplo, aquí otra diferencia. La presencia de árboles, esta no está destacada, pero es interesante. La presencia de árboles es valorada positivamente por los hombres y también es valorada positivamente por las mujeres, pero menos. Y revisando la literatura sobre, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó el nombre de la disciplina, es como psicología... psicología algo, pero en el fondo es que son psicólogos que tratan de entender el espacio público y todo eso. Hay hartos trabajos que explican que esta diferencia existe porque los árboles son lugares donde alguien se podría ocultar. Entonces son valorados positivamente porque generan, ¿no es cierto?, sombra, pero en términos de seguridad las mujeres lo perciben como algo más, no tan positivo como los hombres, probablemente por eso. No podemos saber por qué, porque no estamos explicando la causalidad, pero la correlación está. Muy bien, tenemos otra pregunta de Juan Moreno. Te felicita por la investigación. Muchas gracias. Y le surgen dos preguntas. La primera es, ¿se incluyeron atributos comunes como los cables de electricidad expuestos? Y con esos parámetros, la segunda pregunta es que si con esos parámetros podría generarse
un estado de belleza de la vereda o del andén para focalizar zonas de la ciudad donde es más beneficioso invertir en espacio público? Serían las dos preguntas. La segunda parte de la pregunta, de todas maneras, esa es la idea, en el fondo, como poder tener este mapa y decir, mira, este lugar, en este sector de la ciudad estamos cortos de belleza, ¿ah? Hay que ir a invertir ahí para hacer ese lugar más bello, o para que sea más seguro. Respecto a lo primero, lo de los cables. Esto de los... Cuando nosotros tratamos de capturar esto de los edges, ¿no es cierto? La presencia de estas cosas, justamente la motivación era como, cuando tú tienes muchos cables vas a tener mucha presencia de edges. El problema es que no podemos, y ahí nos falta un algoritmo que nos detecte mejor, nos diga, estos son, no sé, por las barandas de algo que está en la acera, y estos son cables, porque aquí está todo justo. Entonces, edges, que son estos bordes, dan para algunas cosas positivo, para otras negativo. Por ejemplo, aumentan, dentro de esto están los cables, pero también están otras cosas. Entonces está confundido el efecto. Pero aumentan la belleza del lugar, disminuyen lo aburrido del lugar, ¿qué más? Aumentan, hacen que el lugar se vea más animado. Pero ahí hay un efecto que no podemos separar porque todos los bordes, en el fondo, están mezclados en esa variable. Pero es algo que claramente podemos mejorar. Muy bien. Adelante, Sara. Sí. A ver, ya. No, pero conozco trabajos de gente que ya ha hecho eso. De hecho, mi advisor del doctorado trabajó en algún momento en un proyecto en que el experimento es muy difícil porque ponían a una persona a ver un video en que había una situación riesgosa, como de un casi accidente en la calle, y ellos estaban registrando las expresiones, ¿no es cierto? La cara tiene como puntos, uno puede de alguna manera parametrizar la cara de una persona y se puede... hay modelos que permiten decir, esta persona está sonriendo, esta persona está asustada, todo eso existe. Pero no, claramente eso sería un experimento mucho más costoso porque no podemos tener 1.200.000 respuestas al mismo tiempo que le estamos registrando la cara de esas personas. Tal vez se podría hacer con la cámara del laptop, pero hay un problema de seguridad ahí, o de privacidad, digamos, bastante grande. Pero es una avenida de investigación interesante. Yo creo que hay una barrera grande por ese lado. En el fondo, si queremos un N grande para el experimento, es difícil. Y para estas cosas tú necesitas un N grande. No, la de PlacePulse, esta, la hizo MIT, estuvo en una página web que estuvo arriba 3 años recolectando respuestas y recibió 1.200.000 respuestas de personas de todo el mundo. ¿Ya? Y eso era otra cosa interesante. Nosotros calibramos nuestro modelo con estas respuestas de gente de China, de India, de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, y el modelo predice bien qué barrios se ven más adinerados en Santiago de Chile. Eso habla de alguna como... ¿Quiénes eran latinos? No se podía saber. El IP, uno podría haberlo hecho a través del IP de la persona que contestó, pero creo que eso no está, ellos no están entregando esa información. Y además el IP no es garantía, pues la gente puede estar haciendo un VPN y no estar en el lugar en que el IP indica que está. Pero la otra, la nuestra, sí, nos preocupamos por la nacionalidad, preguntamos por la nacionalidad, en la que hicimos nosotros, pero nuestro alcance fue más bien nacional, entonces, aquí está. Preguntamos nacionalidad y país de residencia, y si es que respondía que reside en Chile, le preguntamos en qué región de Chile reside. Queríamos hacer la distinción entre Santiago y el resto del país, pero tuvimos muy poca respuesta que no fuera gente de Chile, entonces no fue. Por ahí hay una. Sí. Dice acá, dice por su, al referirse a profundidad, podría pensarse en el video en movimiento sobre varias cuadras cambia la percepción de seguridad por lo que aparece más adelante, dado que los viajes son cambiantes y no estáticos. Sin duda. El experimento que nosotros hicimos, y que mencionaba en
en este artículo, este experimento trataba de hacerse cargo de eso, pero con una persona detenida en un lugar. Si tú haces que la persona camine, ciertamente la complejidad es mayor, porque en el fondo el lugar va cambiando, y claramente hay una esquina, yo no sé qué está al otro lado de la esquina, es más complejo. Pero lo que hicimos acá fue que al mismo tiempo que nosotros encuestábamos a las personas in situ sobre sus percepciones, nosotros estábamos grabando un video con una cámara de 360 grados. Entonces, es exactamente el mismo lugar sobre el cual las personas estaban respondiendo, que le mostramos después a otras personas a las que les pusimos unos visores y experimentaban el lugar, y resultaba ser parecido, pero es estático. Entonces la pregunta es si esto cambia cuando haya movimiento del sujeto. Yo diría que claramente sí, pero no lo hemos medido. Vamos con las dos preguntas. Estuvo varios meses, como 6 meses, y después la bajamos. Pero... El color, sí, no, es excelente. Claro, no, el color del bus, por ejemplo, es algo, nosotros sabemos que es un bus. No nos hemos preocupado del color del bus. Nos preocupamos de los colores que hay en la imagen, y controlamos por esas variables, pero no por el color del bus, que podría ser algo interesante. Eso no debería ser tan difícil no debería ser tan difícil generar la variable los colores de los vehículos que estamos detectando. Es una cosa interesante. Otra cosa interesante sería, el bus se está moviendo y se mueve rápido o lento. ¿Cómo me afecta eso en la percepción? Pero eso ya yo creo que es un tipo de experimento distinto. Un problema que tenemos con los datos con las imágenes de Google Street View es que generalmente tienen pocas personas. El Google Car que va sacando las fotos, yo no sé si transita horas en que hay poca gente o la gente es eliminada vía algo así como Photoshop de las imágenes. Entonces, cuando todo lo que tiene que ver con personas, yo digo, eso hay que mirarlo con cuidado, porque generalmente hay menos personas de las que hay habitualmente en los espacios públicos. Y los espacios públicos, además, hay horas del día en que tienen mucha gente y otras horas en que tienen poca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas variables que son dinámicas. Última pregunta. Hay estudios así cuando se cartooling de compartido tiene una restricción de seguridad y de factura. ¿Ya? Yo sospecho que sí, pero para entender si es que la gente... Antes habría que hacer otro estudio, otra encuesta en que tú le preguntaras a las personas, tengo estos dos lugares, ¿en cuál de los dos usted se sentiría más tranquilo subiéndose un taxi o compartiendo el auto? Puede ser, ¿eh? Pero yo me atrevería a decir que más que el lugar en que tú estás tomando el taxi, importa quién está adentro, ¿no? Sí, no sé, pero ciertamente podría ser algo interesante a explorar. Creo que no hay más preguntas. Bueno, pues agradecerles a todos, a todas por haber asistido hoy al Encuentro Sur. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido y te esperamos de nuevo acá en Colombia cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. ¿Te parece interesante? Buenísimo. Me alegro. Quiero dejar la diapositiva de las gracias. Amiga, saludamos a ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Todo bien? Sí. Quiero dejar esto. ¿Qué más? ¿Vamos a almorzar? Vamos.